Viernes 19 de julio, bienvenidos. Estamos en Economía Social, siendo las 8 en punto de la noche de este viernes de mucha lluvia. Ya toda la Ciudad de México, amigos, les cuento, quienes no viven aquí en esta megalópoli, está llena de camiones tipo Vactor para desasolvar una ciudad que se convirtió en un río. Fuimos un río por algún momento. Quienes pasaron una mala jornada, toda mi solidaridad, porque no debe pasar eso en esta ciudad. Pero bueno, hoy tuvimos lluvias, está un poquito más relajado. Bienvenidos a Economía Social, soy Claudia Villegas, a nombre de la tripulación de Astillero, de este canal de YouTube que les pide que revisen su suscripción. Hay que ir a Patreon para ser parte de este esfuerzo de periodismo independiente. Si pueden darle un like ahí en la campanita para las notificaciones, para que todos los martes y todos los viernes a las 8 de la noche tenemos una cita, al menos en Economía Social. Y me voy a tomar, producción, Juan Manuel, un minutito antes de presentar a nuestro invitado, que no saben qué invitado de lujo tenemos. Tenemos mucha suerte y una capacidad de convocatoria, gracias a Astillero, la revista Fortuna, para traerles a ustedes a los mejores expertos. Les voy a saludar rápidamente porque hoy me dio muchísimo gusto que estaban ya listos en la sala de espera. Eso quiere decir que está funcionando muy bien la campanita de notificaciones. Marco Antonio Cruz, gracias por estar aquí. Alexander the Great, hola, gracias por estar aquí. Andrés, buenas noches. Pregunta, y eso se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, ¿realmente habrá un apagón? Porque desde que empezó la pandemia, en muchos canales de YouTube extranjeros, nacionales, se hablaba del gran apagón. Dice Carlos Rolando Ortiz Carranco, saludos. ¿Podrá ser guerra tecnológica? Un saludo desde San Andrés Tetepilco, Iztapalapa. Hasta allá, un abrazo. Carlos, ¿cómo les ha ido con la lluvia? Lucía Blanco Amador, muy buenas noches, Lucía, nos saluda. Estamos felices de que estés aquí. Y Enojos nos saluda también. Gracias por estar aquí, nos dice que si no distingues consecuencia de causa o verdadero de aproximación, habrás inflado tu oficio. A lo mejor, vamos a ver. Usen Linux, es cierto, las plataformas abiertas parece que no tuvieron ningún problema, pero de esto y mucho más vamos a platicar. Saludo a Octavio González, Ricardo Esquivel, Mario Muñoz, como siempre, Eduardo Quirós, muchos saludos, gracias por estar aquí a nuestro amigo Eduardo Quirós. Y ahora sí, les voy a presentar primero el tema de cuáles son las verdaderas consecuencias del gran apagón informático que tuvimos la madrugada de este viernes, tiempo Ciudad de México, ya viernes en otras partes del mundo. Y para ello quiero presentarles a nuestro invitado. Quiero que recibamos a Luis Miguel Dena Escalera, con más de 37 años de experiencia en seguridad e inteligencia. Él ha sido director de despliegue del CISEN, del Centro de Inteligencia del CISEN, nos va a contar. Él también ha sido excoordinador general de inteligencia para la prevención de la Policía Federal Preventiva, así que sabe de su oficio. Él ha estudiado en la Universidad Pontificia de Comillas y ahora es presidente ya en la iniciativa privada de la firma Black Inn, que es una de las que más sabe sobre estos temas de ciberseguridad. Y quiero comentarles que si todo sale bien para él, próximamente será presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, AMESP. Habrá elecciones, él va a lanzar su candidatura y espera que le vaya muy bien. Y damos la más cordial bienvenida a Luis Miguel Dena Escalera para platicar, Luis Miguel, sobre estas preguntas que ya nos hace nuestra audiencia. Muy buenas noches, Luis Miguel, y gracias por estar aquí en Economía Social. Maestra Claudia, muy agradecido por la invitación. Hagamos periodismo y hagamos un periodismo social y por ello estamos aquí participando. Muchas gracias.
Gracias, Luis Miguel, de verdad por aceptar, porque para nosotros es una gran oportunidad poder platicar con un experto como tú. 24, 25 vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México se vieron afectados. En la mañana platicábamos con la Asociación de Bancos de México y decían que ellos no habían tenido problemas. Pero antes, como experto en seguridad, cuéntanos qué sucedió, Luis Miguel, y cómo ustedes en Black Int tuvieron los primeros datos de este apagón informático. ¿Qué sucedió? Gracias. Gracias. Quisiera primero referir, un apagón digital es aquel que refiere una interrupción significativa de servicios digitales y de Internet. Y esto es importante aclararlo para poder en todo caso hacer una dimensión justa de lo que hoy vivió desde las 4 de la mañana la comunidad global. Cuando hablamos de que una empresa, en este caso CrowdStrike, desarrolla una actualización hacia este gigante tecnológico que es Microsoft y lleva un problema de calidad que entorpece y en todo caso tira la posibilidad de que esa actualización cumpla su propósito para el tema de antivirus y para el tema de defensa frente a cualquier ciberataque, que no es este caso. La mala calidad de ese software desarrolla justamente este apagón informático al que ustedes evidentemente se refieren correcto. Y en ese sentido, estamos hablando de interrupción de servicios esenciales en la línea de las computadoras que desarrollan o utilizan, el Microsoft. Esta gran empresa que a través del uso de Windows, pues nos permite un sistema operativo. Hasta ahí dejaría en una primera dimensión el poder explicar este tema. Muchas gracias, Luis Miguel. Nosotros en la revista Fortuna, durante la madrugada, estuvimos registrando toda la información que provenía pues de la prensa australiana, de la prensa británica. CrowdStrike es una firma que tiene de alguna manera, Luis Miguel, el monopolio con Microsoft. Al presentarse la actualización, se generó toda esta disrupción de sus servicios, salieron de estar en línea las conexiones de aeropuertos, a empresas de aviación, algunos medios de comunicación se vieron afectados y todo esto generó un gran problema de operación. Claramente sabemos que fue un fallo técnico, no fue un ciberataque, ¿verdad? Así es, primero descartar, como ya lo ha hecho el CEO de CrowdStrike, que no es un tema de ciberataque, no es un ataque informático, es el desarrollo de una actualización y cada vez que esta actualización no lleva el concepto primero de calidad, está atentando, puedo decirlo con toda claridad, en temas de seguridad nacional. Imagínate que los sistemas de defensa de un país y de seguridad nacional dependen de redes digitales para comunicación y que el control, en todo caso, es incapaz si a tu dispositivo no puedes acceder. Y esta parte es fundamental, que George Kurtz la aclara, la establece para quitar de en medio la gran condición de que primero no es un ciberataque, pero lo grave es que toma un tiempo en donde obliga a que quienes son estos usuarios deben aplicar su Business Continuity Plan, es decir, este plan de continuidad de negocio, para hacer lo que un riesgo impacta, convertir la resiliencia organizacional para dar una respuesta, porque el impacto económico pues también es algo inherente a las comunicaciones y a las transacciones financieras por Internet. También los bancos, aunque algunos
fueron afectados no en nuestra geografía, pero sí a nivel de otras naciones. Los bancos y los sistemas de pago son digitales. Si lo llevamos al terreno de las comunicaciones, la mayoría de las formas de comunicación modernas hoy son digitales, incluidas redes sociales, correos electrónicos. Efectivamente, no se afectan todas en todo el mundo, pero sí se afecta la procuración de ese servicio. En algunos casos también el sistema de transporte fue afectado, el transporte moderno, que es este tráfico aéreo que observábamos, el tráfico ferroviario y en algunos casos terrestres, todos utilizan sistemas digitales para la gestión y el control. Y efectivamente, un apagón de esta naturaleza ha generado cancelaciones y problemas de seguridad. Y obviamente, esto abre la oportunidad, si bien es cierto, no fue un ciberataque, sí abre la oportunidad para que la seguridad de nuestros datos esté, en todo caso, en un mayor riesgo frente a esta gran hiperconexión. Hemos llamado desde hace algunos años que teníamos una pandemia de salud, se nos ha convertido ahora en una pandemia digital, porque evidentemente la pérdida de datos no guardados o la interrupción de servicios de respaldo o de recuperación de datos abre la oportunidad para que hoy los ciberatacantes estén emulando páginas falsas para decir que tienen una solución a un problema que evidentemente solo lo podía solucionar el proveedor de este servicio. Luis Miguel, lo pones en una línea de tiempo muy clara. Y la pregunta que nos hacemos ahora, ¿en algún momento las autoridades antimonopolios estuvieron analizando qué sucedía con la gran penetración que tiene una firma como Microsoft en los sistemas operativos? Tenemos opciones y nuestros amigos y amigas en la audiencia están mencionando Linux. Efectivamente, ni Mac ni Linux fueron afectados, perdóname el arrebato, pero tienes toda la razón. Cuando observamos que un gigante tecnológico afecta nuestra operación, lo más natural es que vayamos a quienes no fueron afectados. Déjame poner esto en contexto de un tema que ha tomado una ruta interesante y voy a recuperar una información de hace más de 3 días, cuando Estados Unidos declara que no permitirá más el uso de antivirus como Kaspersky, que es de nacionalidad rusa, frente a la circunstancia de lo que vemos a nivel geopolítico. Si comprendemos que hoy tenemos como países una geopolítica estridente, hablemos entonces de que hay conflictos regionales, Rusia, Ucrania, China, otras naciones, Israel, con otras ubicaciones. Entonces sabremos que la soberanía digital está cobrando una vigencia mayor y que cuando un estado como Estados Unidos saca una ley versus otra ley de inteligencia de China o versus acciones o programas de inteligencia rusos, tenemos que también contemplar que este tipo de errores no generan certidumbre a la comunidad global. Seguridad de Estado, Luis Miguel, lo mencionaste hace un momento. ¿Cómo se pone en riesgo la seguridad de un país, la seguridad nacional? Mencionabas las palabras correctas. El gobierno de Australia, por ahí de las 2:30 de la mañana, tiempo de México, convocó a una reunión de emergencia para evaluar precisamente si esto ameritaba medidas para salvaguardar la seguridad de ese gobierno. En ese momento tomaron decisiones, estuvieron tomando muchas acciones, también lo hicieron en Londres. ¿Es de verdad tan difícil para estos gigantes de la industria, de la tecnología, darse cuenta que están poniendo en riesgo la seguridad de muchos países? Luis Miguel, el Estados Unidos, Departamento de Justicia, a través
también de la Comisión de Valores de Estados Unidos, también Departamento de Justicia, que hay una entidad antimonopolios. Hay un caso contra Microsoft, pero se resuelve a veces con dinero o con ciertas condiciones. Ya no solamente la pregunta que me gustaría hacerte, ya no solamente es un problema de Estados Unidos, lo vimos, sucedió en Australia, del otro lado del mundo. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, fundamentalmente tenemos que entender que aunque no hay una ciberguerra declarada, esta existe. Y la ciberguerra impone, primero, comprender que el ciberespacio es el quinto dominio. Los ejércitos tradicionalmente podrían estar en tierra, aire y mar desarrollando una guerra. Este es el quinto dominio. Y como el quinto dominio no tiene fronteras, tenemos países hiperconectados. Nuestros dispositivos son parte de nuestra vida diaria. En la ciudadanía tiene ese impacto. La ansiedad, inclusive de la ausencia de una prestación de servicio. Hemos visto caídas de WhatsApp, hemos visto caídas de Instagram y de inmediato la comunidad global reacciona frente a esta ausencia con una gran ansiedad y con una gran incertidumbre. Ese es el día a día para un ciudadano. Para un país, la ciberdefensa frente a una posibilidad de ciberguerra es algo que debe de actuar de inmediato, y garantizar la defensa también pasa por la soberanía digital. Notorio es que cada día se están construyendo estos muros de regulación legislativa para poder hacer una contención tanto de la inteligencia artificial y encauzar, en todo caso, su desarrollo para que las tecnologías sigan sirviendo a nuestra comunidad y a nuestra sociedad. Pero las amenazas y los riesgos están ahí. Cuando un país tiene que desarrollar una agenda de riesgos, hoy la ciberseguridad es, obviamente, como la defensa de ciberataques, y la ciberdefensa también está en esa dinámica. Pero es importante destacar que dentro de las agendas de seguridad nacional de varios países, la desinformación y este tipo de circunstancias de apagones digitales ponen en riesgo cadenas de suministro, temas de orden internacional. Aquí estamos claramente describiendo un escenario que no se había presentado hace muchos años. Creo que tuvimos uno anterior, pero con mínimo impacto. Estos impactos van a generar pérdidas, estos impactos generan el que haya un retroceso del ser humano. Veíamos que en lugar de usar una pizarra electrónica, personas con muy buena disposición salieron en un aeropuerto a poner un pizarrón y establecer el manejo de una gestión de check-in, de abordaje, de manera manual. A nivel de ciberguerra, tenemos que estar claros que tenemos instalaciones estratégicas que, de ser afectadas, no solo en un aeropuerto, la ausencia de poder brindar agua, por ejemplo, la ausencia de dar servicios de transporte, comunicaciones, eso genera caos interno y hay que dar una respuesta inmediata, y el Gabinete de Seguridad Nacional tiene que tenerlo muy claro en el diseño de su estrategia nacional. Gracias, Luis Miguel. ¿Qué ha pasado con la evolución en México de los esfuerzos contra problemas vinculados con la ciberseguridad? ¿Qué ha pasado en materia legislativa, presupuesto? Ya sé que estoy extrapolando muchísimo el tema, pero creo que es momento de pensar cómo se salvaguarda la seguridad nacional de un país como México. Soy un convencido, estimada Claudia, que tienes una pregunta de amplia profundidad. Nuestro país es un espectador del Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest es este convenio que se desarrolla por la necesidad de atender la ciberdelincuencia. Si le damos un antecedente, nos tocó participar en el Convenio de Palermo para desarrollar la ley de trata contra las personas, y esto era
por aquel tema de pedofilia, pornografía, que también está pasando por el Internet. Es decir, este mecanismo en donde podemos vincularnos a hacer grooming, que es este adulto que se hace pasar por un menor, que gana la confianza de ese menor y que puede en todo caso irrumpir en su dignidad. Y de esta manera, a nivel de delincuencia organizada, pues claramente la ciberdelincuencia ha tomado proporciones inusitadas. Nos hiperconectamos mucho más después de la declaración de la pandemia en 2020 y esto ha implicado que estemos mucho más tiempo en los dispositivos navegando en el ciberespacio. La ausencia de una ley que regule y que dé cumplimiento a tratados de libre comercio, que dé certidumbre jurídica, porque por encima de la seguridad nacional estará la seguridad jurídica. Y en ausencia de ella nos deja primero en una brecha de desigualdad digital de quien sí ya tiene un instrumento de regulación, como lo es España, Chile, Estados Unidos, Canadá, otras naciones que han sido potencias, que están invirtiendo en sistemas de cómputo ya de otra naturaleza, de otra calidad, y que notoriamente nos dejan en esa brecha por encima. Estamos retrasados mucho tiempo. Para dar una idea, en 2014 viajaba a Corea y el 5G ya era una realidad en materia de comunicaciones. Y notorio era que la videovigilancia era verdaderamente un placer observar un centro de monitoreo de la videovigilancia para su ciudad con muy pocas personas porque los sistemas ya estaban avanzados en materia de inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos llega hace escasamente unos meses, un año cuando mucho, aunque ha estado presente en la comunidad global desde 1950. Y esto nos deja, insisto, en esa diferencia de quienes sí ya avanzaron para regular y para hacer un ecosistema que desarrolla inclusive como industria a las empresas, a la academia, al gobierno, a la respuesta gubernamental e institucional, a nuestra sociedad, a los organismos de la sociedad civil que van cuidando el uso de estas nuevas tecnologías. Hoy nos debe mucho el Congreso y esperamos, y creo que de las 27 iniciativas que se tienen a nivel de esta legislatura que cerró en mes pasados, pues evidentemente que sí necesitamos que se pongan con toda claridad la nueva legislatura que ingresa el 1 de septiembre a legislar no solo con prisa, sí con profundidad, sí con la voz social, sí con la comunidad, la academia y las empresas. Luis Miguel, el Índice Global de Ciberseguridad en 2014, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en 2014 ya ubicaba a México con un nivel muy bajo de preparación para ciberamenazas. Tomando en cuenta que el caso de esta empresa estadounidense, pues no fue un ciberataque, ¿verdad? Pero sí creo que fue, Luis Miguel, como un punto que nos permitió saber qué vulnerables somos. Imaginemos que alguien tenga la posibilidad de meter en jaque a los sistemas que controlan aeropuertos, como bien decías, agua, instalaciones estratégicas, y que lo pueda controlar. Imaginemos en qué problema estamos. El TEMEC, el nearshoring, todas estas inversiones necesitan que se garantice la seguridad de los activos, Luis Miguel. ¿Cómo se puede hacer si Microsoft y ahora esta empresa CrowdStrike, pues eran los líderes, eran lo mejor de lo mejor? Aquí tenemos que atender que todo ecosistema requiere de personas, procesos y tecnología. Y cuando hablamos de que este es un error humano en la producción de un software antivirus, en donde el proceso de calidad falló,
debemos entender que estamos vulnerables y debemos atender que esta es una acción continua en donde debemos de estar midiendo el riesgo. Déjame explicar. El riesgo es evidentemente una ecuación muy delicada entre acercarse o exponerse a una fuente de peligro, no medir adecuadamente la frecuencia de una amenaza, no establecer la criticidad de un daño, y cuando esos tres elementos se conjuran, tenemos riesgos inadmisibles. Pues acabamos de vivir un riesgo inadmisible porque cayó el servicio de un proveedor, de un gigante tecnológico, y causó evidentemente una parálisis en el uso de nuestras computadoras, PC en este caso, que utilizan el sistema operativo Windows. Si le damos esa justa dimensión, la afectación de unas horas puede traducirse en miles de millones de dólares y también puede traducirse en algo que es incalculable, la confianza. Y la confianza, en todo caso, a quienes de alguna forma debieron no cometer un solo error. Luis Miguel, ¿qué ha pasado, si tienes el dato por ahí, con el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, el famoso CERT-MX, que dependía de la Policía Federal? ¿Funcionó, no funcionó? ¿Qué pasó? Quiero decirte que, en una breve historia, nuestro país empieza a tener una primera policía cibernética cuando nace en 1999 la Policía Federal Preventiva. Este organismo desarrolla su primer esfuerzo para poder, con la experiencia de otras naciones y las mejores prácticas internacionales, atender un tema que ya se antojaba complejo y difícil, como era la pedofilia, la pornografía, el uso de nuestro país como zonas de turismo sexual a partir justamente de esta exposición. Para 2005 me tocó, como coordinador de inteligencia, llevar a una certificación de calidad a esta policía cibernética y comenzar a desarrollar policías cibernéticas en otras entidades. Somos 32 unidades que hacemos el pacto federal. Solo tenemos 27 policías cibernéticas. De ahí, entonces, que tuvimos que desarrollar el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos ya para el año 2017, en otra administración, pero que dio primero el gran paso de establecer una estrategia nacional de ciberseguridad, aunque todavía estábamos en el tema de la seguridad de la información, ya asomaba esta estrategia. Se fue haciendo una actualización con la Guardia Nacional cuando determina el señor presidente cerrar la Policía Federal, y esta Guardia Nacional tiene un área especializada en la policía científica, y de ella depende nuestro Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, que trabaja, te diría, de manera muy coordinada con instituciones internacionales como Europol, como el FBI, como FIRST, que es muchísimo el intercambio de información. Tenemos, sí, un trabajo, algunas ocasiones, nosotros como AMES, esta Asociación Mexicana de Empresas de Ciberseguridad, fundamos nuestra Comisión de Ciberseguridad en el año 2020 y comenzamos a hacer ejercicios, ¿verdad?, de intercambio de información con el CERT-CDMX y también con el CERT, evidentemente, de la Guardia Nacional, al grado tal que no esperamos que la ley nos alcanzara. A ausencia de esta ley, hicimos, junto con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX, la planeación para el primer centro de ciberseguridad industrial y poder hacer una ciberdefensa con algunas otras universidades como la de Nuevo León, la Autónoma. Estuvimos ya impulsando foros internacionales de ciberseguridad para traer desde Colombia a su centro cibernético
En Index se dio conferencias con el Centro de Operaciones Cibernéticas de la Secretaría de la Defensa y con la Unidad de Ciberseguridad de la Secretaría de Marina. Es decir, no nos hemos quedado quietos, pero sí nos gustaría que se acompañe con el Congreso Legislativo una ley que nos permita acelerar el ecosistema de respuesta para nuestra seguridad interior, nuestra seguridad nacional y evidentemente para la seguridad corporativa y la seguridad pública de nuestros ciudadanos. Qué importante, Luis Miguel, esto que nos cuentas de la colaboración desde el sector privado a este Centro Nacional de Respuesta a Accidentes Cibernéticos, cuyo deber es atender denuncias de ataques a los activos tecnológicos de la infraestructura crítica de México. La Presidencia de la República, la Sedena, la CFE, el SAT. En 2015, no sé si recuerdas, Luis Miguel, seguramente que sí lo tienes por ahí en tus registros, en Estados Unidos el FBI dio la alerta de ataques de espionaje económico contra empresas norteamericanas. Iba en aumento, se decía que había aumentado 53%, estaba DuPont, Lockheed Martin, bueno, pues empresas muy grandes. Por eso creo que han pasado pues ya muchos años de esto y necesitamos de alguna manera esta colaboración. Estuve, te cuento y les cuento, amigos y amigas de Economía Social, en una reunión donde se analizaba el nearshoring, las oportunidades de la Ciudad de México, y una de las preocupaciones era precisamente cómo tengo seguridad de mis activos tecnológicos, de la información que envío entre México, Estados Unidos y Canadá. Seguramente estaré compartiendo con otras partes del mundo. Esto es estratégico, Luis Miguel. A mí me gustaría preguntarte, después de esta información tan valiosa que nos has dado, ¿qué te deja este evento, esto que sucedió con CrowdStrike, esta empresa que pues está pasándola mal por una mala actualización, por un mal proceso de calidad? ¿Qué te deja de anécdota, pero también de análisis de lo que tiene que pasar en los próximos años? Muchísimas gracias. Creo yo, primero, ratifico, Robert Mueller, el subdirector de FBI, fue la primera persona que determinó por parte de esta organización que el secreto de una empresa se constituía en información de seguridad nacional, ya que te imaginas que hubiese espionaje, ahora ciberespionaje, y obtuvieran la información sustantiva de una empresa y esto llevara a la quiebra de esa empresa, cancelara los empleos que genera y determinara un rumbo distinto en una carrera que se ha tenido a lo largo de que la tecnología nos acompaña como humanidad. Mi primera reflexión: si no tenemos la debida conciencia de lo que está pasando en el ciberespacio, entonces seguirán creciendo los mercados ilícitos ahí. Entonces seguiremos siendo atacados, seguiremos siendo monitoreados, seguiremos siendo espiados y seguiremos siendo una área vulnerable en donde nuestras instalaciones estratégicas, nuestros activos más importantes en el país pueden ser sujetos de los cibercriminales o, en su caso, de países que tienen intereses de afectar a otros. Como análisis, creo prudente que hoy las empresas debemos tener una capacidad de ciberresiliencia. Debemos de buscar tener nuestro plan de continuidad de negocio, como también planes de contingencia y de emergencia para atender la cadena de suministro. Una cadena de suministro que fue ya afectada, si nosotros recordamos, simple y sencillamente, eventos que se han dado en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, en donde un barco fue desviado, ¿verdad? Y rompió con la posibilidad de hacer la entrega de lo que estaba planteado para hacerse en tiempo y forma. Si no tenemos esa resiliencia organizacional como empresas,
como país y como ciudadanos, la ciberdelincuencia y la ciberguerra nos tomará de rehenes en los próximos años. Qué contundente, Luis Miguel. Y esto me hace recordar en la madrugada la foto de un pasajero esperando un avión en uno de los aeropuertos de India con su pase de abordar escrito a mano. Sí. Eso no puede ser ciberresiliencia. Ese no puede ser el plan B, porque entonces estamos en manos de personas que están interesadas en generar caos y generar desconcierto. Y en este mundo donde hemos vivido un gran desconcierto los últimos años, creo que la ciberseguridad desde el sector privado y la colaboración con el gobierno debería de ser una realidad. Los presupuestos que se destinen a estrategias de ciberresiliencia se deben pagar solos, Luis Miguel. Deben ser un sí o sí en el presupuesto de egresos de 2025. ¿Qué opinas? Resulta fundamental y hay que decirlo. Si no tenemos una técnica legislativa que contemple la necesidad de los recursos para educación digital primero, porque tenemos que apostarles a quienes ya están hoy en la escuela recibiendo un dispositivo, atendiendo a través del Internet una consulta. Hoy, si observamos las estadísticas globales, pasamos mucho tiempo en los dispositivos utilizando las redes sociales, los buscadores, la inteligencia artificial. Si no tenemos educación digital y no generamos esa conciencia para poder hacer del desarrollo un ecosistema también, estaremos en una brecha de desigualdad digital que ya se avisora para quienes sí están invirtiendo en cómputo cuántico, para quienes países no están invirtiendo en ello. Tercero, se necesita claramente que estos presupuestos también involucren un ecosistema donde la academia no solo esté en la lógica de otorgar una maestría o una licenciatura, que aunque es su vocación, pueda apoyar ejercicios como los del conocer, este Consejo de Normalización y de Competencias Laborales que lleva Ricardo Rojas Navarrete como director hasta ahora y que ha dado la oportunidad de que se desarrollen estándares de competencia laboral en materia de ciberseguridad. Solo 2 empresas, la mía incluida, hemos desarrollado este estándar para hacer una gestión de riesgos a la ciberseguridad y poder atender con los pasos adecuados la potencialidad de crear cultura en materia de ciberseguridad y de poder hacer claramente una gestión de riesgos. Pero si no hay tampoco inversión a nivel público para generar propias herramientas, porque hoy cuando vemos que ciertas herramientas son eliminadas de un país porque no tienen una coincidencia política, imagínate lo que está pasando cuando te dicen estas cámaras son chinas y no las puedes utilizar, este antivirus es ruso y no lo puedes utilizar. Esa soberanía digital no nos puede tomar, diría yo, sin hacer las prevenciones de tener también nosotros nuestras propias herramientas y por eso debemos de apostar a una inversión mayor en el desarrollo de estas. No podemos confiar en que esto sea solamente al arbitrio de que no nos vuelva a pasar o como dicen la cultura mexicana, a mí no me va a pasar hasta que me pasa. Luis Miguel, la última pregunta, te lo prometo. El tema de Microsoft. ¿Qué va a pasar con Microsoft? ¿Qué va a pasar con CrowdStrike? ¿Qué va a pasar con estos grandes gigantes de la tecnología? ¿Se prevé algún cambio en estos oligopolios? Quiero decirte, querida Claudia, que eres, al igual que quienes nos acompañan en este gran foro de economía social, eres testigo privilegiado de cómo el mundo digital
cambió nuestra realidad. La caída de Windows va a ser, perdóname este parangón porque es muy doloroso, como cuando la seguridad en un aeropuerto cambió después del Septiembre Negro con un acto terrorista. Como cuando las Torres Gemelas cayeron y cambió nuestra realidad de seguridad nacional y se constituyeron lo que hoy es el Homeland Security para Estados Unidos. Bueno, esta caída de Windows tiene que entenderse como la afectación más profunda en el mundo digital de nuestro día a día, de nuestra seguridad nacional, de nuestras comunicaciones, de nuestro transporte, de nuestro sistema financiero, de nuestro sistema de información crítica, de nuestro sistema de datos personales y por ende cambia la configuración de nuestro mundo. Un 19 de julio cambió la percepción y la conciencia de lo que puede ser un riesgo de ciberseguridad. Muchas gracias, Luis Miguel, por explicarnos esto. Microsoft no puede seguir siendo el único sistema operativo con tal cantidad y con tal influencia. Nos queda muy claro. Luis Miguel, gracias por estar aquí en Economía Social. ¿Algo más que quieras agregar? Tenemos muchos comentarios, te agradecen el tema, te agradecen la explicación, la asertividad y sobre todo que hayas aceptado, confiaras en este espacio del canal de Julio Hernández Astillero de Revista Fortuna, Economía Social. Muchas gracias. Creo que si creamos conciencia desde el individuo, lograremos impactar a la familia. Si logramos impactar en ese desarrollo de conciencia a la familia, impactaremos con gran profundidad a nuestra sociedad. Tenemos una tarea como ciudadanos de ser responsables de nuestra ciberseguridad. No solo apuntemos hacia el gobierno, ni hacia el poder legislativo o al poder judicial. Comencemos. Y gracias, Claudia, por ser parte de este comienzo. Muchas gracias, Luis Miguel Dena, presidente del grupo Black Int. Esperamos verte pronto, ahora que se den los resultados de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, que nos cuentes cómo les fue. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muy buenas noches, excelente fin de semana al presidente de Black Int. Amigos, ¿qué les pareció esta entrevista? Me parece que fuimos de un tema coyuntural a lo que siempre nos gusta aquí en Economía Social, a un tema estructural, a lo que representa para nuestro país, lo que observamos, vivimos en este apagón informático. Comenzamos a las 2 de la mañana en Fortuna a enviar alertas. Estuvo N+ con sus corresponsales, con sus reporteros que estaban, dicen que no hay reportero sin suerte, pero tenían ahí a una de sus conductoras en el aeropuerto de Alemania reportando que no había vuelos, que estaba caído el sistema, las pantallas en azul, y creo que es un gran momento para plantearnos cómo queremos relacionarnos con la tecnología desde las empresas, nuestra ciberseguridad, proteger nuestras fotografías, proteger nuestros datos, nuestra información. Creo que todos tenemos que aprender y pasa otra vez por el tema de la educación y la colaboración de las empresas. Fíjense qué importante fue esto, porque muchas personas se la pasan argumentando que el gobierno tiene que hacerlo todo. Y hoy vimos cómo la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada está colaborando para que se logren desde la Guardia Nacional a través de este Centro Nacional de Respuestas a Ataques Cibernéticos para garantizar la seguridad de activos cibernéticos tecnológicos, este intercambio de información que es tan importante. Voy a saludar rapidísimo a quienes se están conectando en este momento, los últimos minutos de Economía Social, no sin antes, de verdad, desearles un excelente fin de semana. Cuídense mucho, siguen las lluvias,
Afortunadamente estamos recuperando esta alimentación de los mantos acuíferos someros, después vienen los profundos, pero tenemos este problema de mantenimiento del sistema pluvial. David Ornelas nos dice que le parece excelente y muy esclarecedor el análisis. Salvador González, muy buenas noches. Nuestra seguridad digital ya es prioridad. Mario Muñoz, como siempre, invitado de lujo. Lolita Dalbert, muchas gracias, buenas noches. Miguel Castro, me gusta oír los términos en español. Qué hermoso es el español, ¿verdad, Miguel Castro? Y a ti que te gusta tanto analizar el lenguaje. Fiabilidad y seguridad son distintos, no va por ahí. Eso es dependencia tecnológica, que es justo lo que nos dijo nuestro invitado Luis Miguel Dena Escalera. Nos dijo que no podemos seguir dependiendo de sus soluciones que nos provean solo de Estados Unidos, pero que tampoco podemos tener estos suministros de Rusia, cámaras de China. Hace falta una estrategia verdaderamente nacional que pase precisamente, amigos, por este asunto de contar con nuestra propia tecnología. No debe ser tan difícil, me imagino. Dice, excelente trabajo en la revista Fortuna, gracias. Saludos, Eduardo Quirós. Miguel Castro, más temas como este. Claudia, muy buen programa. Apoyen su like, es gratis. Saludos cordiales desde Tamaulipas. Y yo me despido, con esto me despido, amigos. Gracias, Juan Manuel, Yared Arciniega, a todo el equipo de Astillero, a toda la tripulación de Astillero y la redacción de Revista Fortuna. Yo les deseo un excelente fin de semana. Gracias por recomendarnos. No importa si ya terminó el programa, vuelvan a recomendar. 2 comentarios más y ya me voy. Lucía Blanco Amador, Claudia, muy interesante y como siempre en todo se debe tener un plan B cuando falle el A, y eso es lo malo de tener un monopolio en informática. Vayan a Google, pónganle Microsoft Monopoly y se van a encontrar unos documentos del Departamento de Justicia muy interesantes. Bueno, pues ya me voy. Les mando un abrazo. Tengan excelente fin de semana.